La Iglesia de Cristo en Ribera y Luna les saluda hoy, con voz humilde y firme en la verdad del Señor. Que el amor de Dios descienda sobre ustedes en paz, y su santa palabra sus almas pueda edificar. Con la predicación vamos al libro de los Hechos, al capítulo 8. Versículo 30 solamente. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Mis estimados hermanos y amigos, hay preguntas que el hombre puede olvidar apenas las escucha. Y hay otras que permanecen en la conciencia durante muchos años, porque precisamente esas preguntas tienen la capacidad de desnudar el alma y obligarnos a examinarnos detenidamente delante de nuestro Dios. La pregunta que Felipe dirigió al funcionario etíope pertenece precisamente a esa última clase de preguntas. Es una pregunta sencilla, es una pregunta muy breve, es una pregunta fácil de memorizar, pero encierra una profundidad extraordinaria. ¿Pero entiendes lo que lees? Dice ahí el versículo 30. Si pensamos por un momento en lo que está sucediendo aquí, vemos a un hombre importante que viaja por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Viene de adorar. Lleva consigo las escrituras, las está leyendo, pero las está leyendo con un gran interés. Tiene recursos económicos, evidentemente tiene educación, pero también tiene una gran inquietud espiritual. Desde cierta distancia cualquiera podría haber concluido que aquel hombre encontraba una condición difícil en su alma, o tal vez uno pudiera pensar que él estaba en una condición espiritual envidiable. Podemos pensar muchas cosas distintas acerca de él. Sin embargo, el Espíritu Santo a través de la pluma de Lucas nos muestra algo distinto. Nos enseña que una persona puede estar rodeada de cosas religiosas, de muchos bienes quizás, y también de una gran familia o de muchas posesiones, y aún así seguir necesitando desesperadamente la verdad del Evangelio. Y esto es precisamente lo que hace este pasaje tan pertinente para nuestro tiempo. Porque vivimos en una época en que la Biblia más que nunca se encuentra por todas partes, hermanos. La podemos encontrar en cualquier lugar y hasta en cualquier idioma. Porque vivimos en una época en que la Biblia pues está disponible no solamente en librerías, sino que ahora también la podemos encontrar en los teléfonos celulares, la podemos encontrar en las computadoras, en los hogares, en las escuelas. Básicamente la Biblia la podemos localizar en cualquier parte de este mundo. Muchas personas saben citar muchos versículos. Otros han asistido durante muchos años a alguna iglesia religiosa. Algunos fueron criados en ambientes donde básicamente se hablaba de Dios constantemente, y sin embargo, la pregunta de Felipe continúa siendo pertinente. A pesar de tanta Biblia que existe ahora y a pesar de la gran cantidad de iglesias que hay por todas partes, la pregunta sigue siendo actual. Porque la cercanía a las cosas de Dios
no equivale automáticamente a la salvación del alma. Hay hombres que poseen una Biblia y nunca la han conocido. Nunca han conocido realmente al Salvador de quien ella habla. Hay quienes leen las Escrituras y todavía no comprenden el mensaje que Dios quiso comunicar en ellas. Hay quienes conocen historias bíblicas. Hay quienes conocen los nombres de muchos personajes de la Biblia. Hay quienes incluso pudieran recitar de memoria diversas doctrinas fundamentales, pero todavía no han obedecido el Evangelio de Jesucristo. Por eso esta pregunta merece toda nuestra atención esta mañana, porque quizás hay personas entre nosotros, ahora mismo o quizás en otro lugar que nos mira, que al igual que este etíope, tienen la Biblia en sus manos, tienen una religión como costumbre, pero todavía no han recibido la salvación de su alma. Así que esta pregunta nos recuerda que es posible tener la Biblia y todavía necesitar a Jesucristo. Lucas nos presenta al personaje de nuestra historia en el versículo 27. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. No estamos ante un hombre cualquiera. Se trata de un alto funcionario de gobierno, una persona que ocupaba una posición enorme, una gran responsabilidad en su país. Era el administrador del tesoro real, tenía mucha influencia política, gozaba de un gran prestigio social y sin duda poseía muchos recursos económicos. No es un hombre cualquiera. Sin embargo, el texto deja ver que él debería llamar nuestra atención precisamente por lo que leemos acerca de su persona. Porque toda aquella importancia y todo aquel poder que él habría logrado durante toda su vida no podían satisfacer las necesidades más profundas de su alma. Por eso había realizado un viaje largo, no solamente largo, sino un viaje sumamente costoso. ¿Hasta dónde? Hasta Jerusalén. Había venido para adorar, porque a pesar de la posición que él tenía, y a pesar de la cultura que él tenía, y a pesar de todas las diferencias que pudiera tener con el pueblo hebreo, él seguía siendo un hombre que estaba en busca de Dios. Esto nos recuerda una verdad que la historia humana ha confirmado una y otra vez: que el éxito profesional no puede reconciliar al hombre con Dios. La riqueza puede proporcionar comodidad y abrir muchas puertas en este mundo, pero no puede perdonar ni siquiera un solo pecado, ni el más pequeño que el hombre pudiera considerar. Por más dinero que se tenga, no puede hacer nada contra el pecado. La fama puede rodear a una persona de admiradores, puede incluso atraer a muchas personas a un gran auditorio, pero no puede dar paz a la conciencia culpable. La influencia política puede cambiar leyes y mover toda clase de naciones, pero es incapaz de cambiar el estado del corazón delante del Señor. No puede. Cualquier cosa en este mundo no puede hacer nada contra el pecado. No importa cuántas amistades tengamos, no importa cuán buena fama, cuán buen nombre podamos tener. No importa nuestra condición aquí en la tierra, sea buena o sea mala, nada de eso puede contra el pecado, nada. Y este hombre es la prueba. Este etíope poseía muchas cosas que otros habrían deseado tener, pero seguía siendo un buscador espiritual. Seguía teniendo sed. Seguía teniendo hambre en su alma. Además de ello, el relato nos dice en el versículo 28 que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías.
Esa es una imagen hermosa, ¿no? Cuando vemos a una persona leyendo la Biblia, decimos qué bueno. Un hombre importante, viajando por el desierto y leyendo la palabra de Dios. No estaba perdiendo el tiempo en el viaje. No estaba teniendo conversaciones triviales mientras llegaba a su destino. No estaba entreteniéndose con asuntos pasajeros, ni siquiera contemplando el paisaje, hermanos. No estaba entretenido con eso. Había otro interés en él. Llevaba un rollo de Isaías y dedicaba su tiempo y su atención a la lectura de las Sagradas Escrituras. Yo no sé cuánto tiempo pasó ahí en Jerusalén, ¿verdad? Pero alguien pudiera decir, oiga, pues ya es mucha Biblia, ¿no? Recuerdo una de mis hijas cuando me acompañaron a una serie de predicaciones aquí en Juárez, precisamente hace ya algunos años, que me tocó predicar casi prácticamente en cada congregación. Terminaba una semana en una y luego me iba a la otra y luego en la siguiente a la otra y a la otra, a la otra. Y me acuerdo que una de ellas dijo, mucha iglesia ya, ¿no? Ya, dice, ya. Acabamos el domingo y el lunes empezamos en la otra, y ella escuchaba, ¿no? Allá nos vemos mañana para seguir con la predicación. Y dijo, oye, ya mucha iglesia, ¿no? Bueno, este hombre había venido de adorar de Jerusalén, había venido a una cosa religiosa, una cosa de lectura bíblica, de explicación, de todo, y viene sentado en su carro y todavía sigue leyendo las Escrituras, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene una gran necesidad espiritual. Felipe, cuando le ve muy ocupado, con mucha atención en el rollo de Isaías, leyéndolo, se acerca y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? La pregunta de Felipe supone una realidad que muchos hombres olvidan. ¿Cuál es esa realidad? Que leer la Biblia y comprenderla no siempre es lo mismo. Y aquí está la muestra. Este hombre iba leyendo, pero cuando Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? La respuesta fue negativa. Podemos leer palabras y no captar el sentido del mensaje. Podemos pronunciar versículos y no conocer al autor de la salvación. Podemos admirar la Biblia y seguir necesitando al Cristo que ella revela. El mismo funcionario reconoció esto cuando con toda honestidad respondió en el versículo 31, ¿y cómo podré qué? Entender. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Eso me habla de la gran humildad que tenía esta persona. Él no pretende entender lo que no entiende, hermanos. Él no oculta su ignorancia a pesar de la posición social que tiene, ¿verdad? Porque él pudiera llenarse de orgullo y decir, pues yo soy un funcionario, una persona importante, ¿cómo que no voy a entender lo que leo? ¿Qué te pasa? No. ¿No se siente ofendido por la pregunta? ¿No responde y dice, pues qué me ves cara de ignorante o qué cosa? No se ofende. Más bien reconoce que necesita ayuda, reconoce que necesita ser instruido. ¿Y cómo podré entender si alguno no me enseñare? ¿Cómo? Ahí encontramos la razón por la cual Dios había preparado este encuentro. El hombre que cree saberlo todo se vuelve difícil de enseñar, hermanos. Yo me he encontrado con personas que creen saber todo, que no saben que no saben. Ellos creen que saben. Y cuando una persona cree que sabe, que entiende todo, imposible. Usted no le va a enseñar nada porque él entiende. Usted va y le dice, mire, es que dice, no, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Yo entiendo todo. Bueno, no hay nada que enseñar entonces. Pero este hombre no tiene esa actitud. El corazón orgulloso nunca escucha, rara vez escucha, pero un hombre que reconoce su necesidad se encuentra en una condición muy distinta.
Y esto debería hacernos reflexionar por un momento. Porque una persona, según este relato, puede creer en Dios y aún así estar perdido. Vean, el etíope era un creyente. El etíope había venido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. Ven, él era un creyente, él adoraba a Dios. Él tenía su corazón puesto en el Dios de Israel. Pero a pesar de ser creyente, estaba perdido en sus pecados. Eso nos dice que una persona puede ser creyente y al mismo tiempo estar perdida, extraviada, condenada. Puede amar la Biblia, puede respetarla con toda su alma y puede dedicarse a la lectura de ella toda la vida y aún así estar extraviada y perdida en el pecado, como este hombre. Porque conseguirse un rollo en ese tiempo no era cosa sencilla, hermanos. Se tenía que invertir un buen dinero porque no había imprenta. No había imprenta y todo era a mano. Los escribas se dedicaban a escribir rollos y copias y se vendían y eran sumamente costosas. Y este hombre invirtió dinero porque estaba muy interesado en las escrituras, pero una persona puede tener una Biblia, amar la Biblia y seguir perdida. Puede asistir a reuniones religiosas e incluso yo podría decir reuniones religiosas genuinas, porque él no vino a adorar a un templo pagano. Él no vino a adorar a un Dios falso. Él no se desvió a Corinto para adorar a Juno. Él no se desvió a Atenas para adorar a la diosa de Éfeso, no. Él vino a una actividad religiosa en Jerusalén y había venido a adorar al Dios, al creador del universo. Pero a pesar de estar en una reunión religiosa legítima donde se adora al Dios verdadero, una persona puede estar perdida. Ahora mismo una persona puede estar aquí en esta congregación, entre los santos, entre los cristianos, y aún así estar perdido en sus pecados. Incluso una persona puede ser muy sincera, tener muy buena actitud, ser muy humilde y aún así estar perdida. Este hombre era muy humilde, hermanos. A pesar de una posición muy grande que él tenía, a pesar de las buenas ropas que él utilizaba, era una persona muy importante, era un funcionario. Y a pesar de eso era muy humilde. Reconoció su necesidad, habló con respeto a Felipe. Pero a pesar de ser muy sincero y muy humilde, estaba perdido en sus pecados. Así que usted no debe confiarse en eso, no puede decir es que yo creo en Dios y ya no tengo problema, no, aunque usted crea en Dios puede estar perdido. Es que yo tengo una Biblia en mi casa, sí, no importa, usted puede tener 20 Biblias de todas las versiones que usted quiera y aún así estar perdido en sus pecados. Usted puede asistir a las reuniones de muchas iglesias, incluso a las reuniones de las iglesias de Cristo y usted estar perdido. Usted puede tener mucha sinceridad. Usted puede venir aquí y cantar con todo su corazón y decir, sí, yo creo en Dios con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Incluso me esfuerzo por ser un buen ciudadano, respeto a mi prójimo, pago mis impuestos, soy una persona honesta y aún así estar perdido en sus pecados, ir camino al infierno como este hombre. Tenía todas esas cualidades. Y aunque son muy valiosas y muy importantes, no sustituyen el Evangelio. Ahora aquí quisiera detenerme un momento y hablar particularmente a aquellos que no han obedecido el Evangelio. Quizás usted ha sido religioso o no. Tal vez tiene años leyendo la Biblia o no. Tal vez aprendió historias bíblicas desde su niñez o no. Quizá ha acompañado a su familia a las reuniones de adoración durante mucho tiempo o tal vez nunca se ha parado en una iglesia. Pero la pregunta sigue siendo la misma para usted. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que has escuchado? ¿Entiendes lo que has oído? ¿Entiende usted que la Biblia no fue simplemente para producir admiración religiosa? La Biblia no se escribió para ver cómo me va a ir durante el día. No se escribió para ser una persona de la sociedad aceptable. La Biblia no se escribió con esos propósitos, se escribió
¿Para qué? Para satisfacer nuestra más grande necesidad. Porque por causa del pecado, mis estimados amigos, no había manera de poder entrar al cielo. Nuestro destino garantizado era el infierno. Nuestro destino garantizado y con toda justicia es la condenación eterna. No importa que seamos buenos ciudadanos, no importa que tengamos muy buena educación y comamos adecuadamente en la mesa, no importa cuán respetables seamos en la sociedad, incluso en la política, no importa, todos están bajo pecado, dice la Biblia, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición miserable y ruin. No estoy diciendo que usted es un drogadicto inmoral y perverso que anda ahí matando gatos. No, usted es una persona importante, quizás bien portada, que tiene buena educación, que fue a la escuela, que se porta bien y que es alabado incluso por la gente. Quizás es un buen hijo. Pero si no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Sin Cristo no tenemos nada. Sin la gracia de Dios no somos nada. Sin la gracia de Dios no tenemos absolutamente nada, sino solamente una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esa es la condición de este hombre. Alguien dice, hermano, ¿cómo es duro usted con él? No, es que es la realidad de todos. Todos los hombres. Todos, dice la Biblia. No lo digo yo. Yo no me estoy parando en un pedestal ahí diciendo, yo soy muy bueno y ustedes malos. No, yo soy el más malo de todos. Pero según Dios, todos están bajo pecado. Todos. No hay nadie que pueda levantar su mano y decir, no, yo no. Todos. Y nadie podía hacer nada por su salvación. Este hombre tenía religión, tenía escrituras cercanas, era sincero, pero todavía estaba perdido en sus pecados. La cercanía a las cosas de Dios no debe confundirse con la salvación del alma. La cercanía a las cosas de Dios no debe confundirse con la salvación. Este hombre estaba muy cerca, pero todavía no estaba en Dios. El hecho de conocer acerca de lo que dice la Biblia no significa necesariamente que le conocemos o que le pertenecemos a Él. Por eso esta pregunta sigue siendo importante. ¿Entiendes lo que lees? Porque la respuesta depende mucho más que lo que dice un texto bíblico. De la respuesta a esa pregunta depende nuestra relación con el Dios que inspiró las Escrituras y con el Cristo que murió en la cruz del Calvario. ¿Entiendes lo que lees? Bueno, esa pregunta nos recuerda que las Escrituras, que toda la Escritura quiere llevarnos a Jesús. Toda la Escritura. Porque a medida que la conversación continúa a partir del versículo 32, Lucas nos permite mirar sobre el hombro del etíope y descubrir qué era exactamente lo que estaba leyendo. Eso no lo dice el etíope, eso no lo dice Felipe, eso lo dice Lucas. Lucas nos revela lo que el etíope estaba leyendo. Y resulta que el etíope no estaba en cualquier parte de las Escrituras, no estaba leyendo las genealogías, no estaba leyendo las reglas ceremoniales de Levítico, no estaba entretenido con las promesas terrenales del Antiguo Testamento. La providencia de Dios había hecho que sus ojos estuviesen precisamente en uno de los capítulos más extraordinarios de todo el Antiguo Testamento, hermanos. 39 libros tenemos aquí y este hombre estaba precisamente en el texto más evangelístico que uno puede encontrar en la Biblia. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. El funcionario está procesando esas palabras sagradas.
sus labios repiten la profecía, sus ojos recogen las líneas del texto, su mente intenta encontrarle sentido a esa escritura. Y está leyendo y releyendo y leyendo y releyendo, pero no entiende todavía de quién dice el profeta esto. Y eso es importante porque nos enseña que una persona puede leer las mismas palabras inspiradas de Dios, ya no acercarse, ya no solamente asistir a una reunión religiosa, sino que puede estar leyendo las mismas palabras inspiradas del Dios verdadero y sin embargo no percibir el gran mensaje que tiene. El hombre está leyendo acerca de un siervo sufriente, como cordero fue llevado al matadero. Términos que en esas culturas pues son altamente familiares. Y como cordero mudo no abrió su boca delante del que lo trasquila, ¿verdad? Son palabras que ellos reconocen en la realidad. Está leyendo acerca de una persona humillada y privada de justicia. Está leyendo del sufrimiento, está leyendo de la entrega a Dios, está leyendo de la muerte, de la sangre. Pero eso ha provocado que en su mente esté resonando la pregunta de quién dice el profeta esto, quién es este hombre, quién es esta persona, por qué está aquí, qué tan importante es, qué significa esto. Y entonces le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Él ruega. Eso nos habla de la necesidad que tiene de entender. Y entonces ahí está el punto decisivo, donde Felipe, como buen evangelista, dice: aquí es. Aquí es donde entra el evangelio. Porque dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Una declaración tan sencilla, pero tan importante y sumamente profunda. Felipe no cambia el tema, hermanos. No abandona a Isaías para iniciar una conversación distinta. Tampoco convierte el encuentro en una discusión académica acerca de la crítica literaria del libro de Isaías. Comienza precisamente donde está el etíope, partiendo de esta escritura. Desde ahí, desde ese mismo pasaje, desde ahí va a anunciar el evangelio, porque ahí está el evangelio. ¿Esto qué significa? Que la escritura, toda la escritura, nos conduce hacia Jesús. Hacia Jesús nos conduce la escritura. Todo lo que Dios había venido revelando desde el principio de la historia, todo nos conduce a Jesús. Cualquier parte del Antiguo Testamento que usted busque nos va a conducir hacia Jesús. Nos va a dar la entrada hacia Jesús, hacia el Mesías, hacia Cristo. Las promesas dadas a Abraham, ¿a dónde señalan? A Jesucristo. Los sacrificios bajo la ley judía, ¿a dónde señalan? Hacia Jesucristo. Los corderos muertos, ¿hacia dónde señalan? Hacia Jesucristo. La sangre derramada en los sacrificios, hacia Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. Todos los altares, el sacerdocio, las profecías, la esperanza de Israel, todo apunta hacia el Mesías, hacia Jesús. Cuando Felipe lee acerca de la oveja llevada al matadero, ¿en quién piensa? En Cristo. Porque los apóstoles desde que lo vieron caminar aquí en la tierra, cuando Juan lo identificó, ¿qué dijo Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora acá lee, como Cordero fue, claro, es Jesús. Es Cristo. Cuando lee acerca de su humillación, dice, es Cristo. Cuando contempla el sufrimiento inocente descrito por Isaías, dice, es Cristo. Porque ese es el centro de la escritura. Jesús es el centro. Jesús es el centro del mensaje. Lamentablemente, mucha gente ahora toma una Biblia y está buscando una solución a sus problemas. Tengo problemas económicos. Busca en la Biblia. Estaba viendo unos videos, bueno, ni los vi, nada más vi la publicidad,
¿Cómo mejorar tus finanzas con la Biblia? De seguro mucha gente va a entrar a ver esos videos, a ver cómo mejorar sus finanzas con la Biblia. Pues de eso quiero mi limosna. ¿Cómo mejorar esto? ¿Cómo mejorar aquello? Un montón de cosas, como si fuera la Biblia un recetario. Creo que hay hasta dietas bíblicas para bajar de peso. Y mucha gente busca en la Biblia soluciones a sus problemas económicos, alivio para sus angustias, algunos por pura curiosidad intelectual, e incluso algunos han utilizado toda la Biblia, ¿saben para qué? Para probar que Dios no existe. Tengo un libro que se llama La Biblia, esa linda tontería, que empieza desde Génesis, termina Apocalipsis. Hay cuenta que es un comentario bíblico, pero para negar la Biblia, para negar a Dios. Ese hombre dedicó muchos años de su vida a estudiar la Biblia para negar a Dios. Entonces mucha gente abre la Biblia para muchas cosas, pero el propósito supremo es conducir el hombre a Jesús. La gran pregunta de la Biblia no es cómo vivir cómodamente en este mundo. Dios no reveló la Escritura para que viviéramos cómodos. La gran pregunta de la Biblia tampoco es cómo alcanzar el éxito empresarial. La gran pregunta de la Biblia es acerca de Jesús. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Qué vas a hacer respecto a Él? Porque una persona puede resolver muchos problemas, hermanos, sin duda alguna, porque la Biblia es una gran fuente de sabiduría. Puede solucionar muchos problemas, pero nunca esa solución va a tener que ver con el pecado. ¿Y de qué sirve ganar el mundo entero y perder el alma? Quizás el etíope estaba acostumbrado a las Escrituras, a leerlas, porque había eso, venía a Jerusalén, luego regresaba a su casa y sin duda llevaba libros o rollos de la Biblia, estaba acostumbrado a eso y sin duda aprendió muchos principios morales y éticos, pero ahora descubre algo extraordinario, algo que nunca había visto. Algo que sí va a impactar, no solamente va a impactar su futuro, sino el destino mismo de su alma por la eternidad. Descubre que esa profecía tiene rostro, descubre que esa profecía tiene nombre, descubre a Jesucristo, al Hijo de Dios. Así que cuando usted lee la Biblia, usted ve a Cristo ahí. Cuando usted lee los salmos, las profecías, la historia de Israel, usted ve a Jesús ahí. Cuando abren las Escrituras, comprenden que ellas fueron reveladas para mostrarnos al Salvador. Podemos estudiar muchos personajes como Adán, y son historias tremendísimas, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de Jonás, cuando hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando son libertados del fuego, cuando hablamos de Daniel en el foso de los leones, cuando vemos el gran milagro del mar que se abre y caminan como por tierra seca, cuando vemos todas las obras extraordinarias de Elías el profeta y nos maravillamos, pero todo apunta a Jesús, hermanos. Tenemos que ver a Jesús ahí, porque ese es el propósito. La Escritura fue dada para eso, para conducirnos a Jesús. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees cuando lees a Abraham? ¿Entiendes lo que lees cuando lees a Isaías? Cuando lees Crónicas, cuando lees Levítico, cuando lees Deuteronomio, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, el resto de los... ¿Entiendes lo que lees? Esa es la pregunta importante, porque comprender el Evangelio exige una respuesta que va a afectar nuestro destino eterno. Qué importante, ¿no? Ir a la Biblia. Qué historia tan grande, pero lo importante de esa Escritura te va a poner delante de la vida eterna o de la condenación. Sí, es bueno saber de Abraham, Josué, de las conquistas de la tierra prometida, de la caída del muro. Qué bonitas historias, qué tremendo, pero la idea central, hermanos, es que nuestra
nuestro destino eterno se vea afectado. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ver con nuestra respuesta. Dios, la expectativa de Dios es una respuesta nuestra ante Jesús. Y aquí lo vemos precisamente con el etíope. Lucas no nos ofrece una descripción detallada de sus pensamientos, de todas las ideas que pasan por su cabeza. No nos dice qué emociones está experimentando, ni nos abre una ventana para cada uno de sus razonamientos internos, pero el desarrollo de la historia nos permite contemplar una transformación evidente. Porque cuando escucha lo que Felipe le explica desde esa escritura, el funcionario que comenzó el viaje leyendo un texto que le resultaba enigmático, ahora empieza a entender aquello que durante mucho tiempo había permanecido oculto. El siervo sufriente ya no es anónimo. Ya no es anónimo para él, ahora él lo puede leer y reconocer, hermanos. Dejó de ser anónimo. La oveja que es llevada al matadero ya no es una figura misteriosa que produce muchas dudas y muchas lagunas mentales, sino que ahora sabe quién es esa oveja. Ahora todo tiene sentido, porque ha entendido que el centro es el Mesías, Jesús, el que fue muerto y que resucitó allí en Jerusalén. Y cuando la luz del Evangelio comienza a iluminar el entendimiento, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, el corazón del hombre empieza también a moverse. ¿A dónde? Hacia la obediencia. Empieza a ser impulsado por la verdad hacia Dios. Esto es importante, hermanos, porque el Evangelio nunca fue diseñado para producir únicamente información religiosa e intelectual. Dios no nos revela la verdad para que admiremos a la distancia. El propósito de la verdad es conducir al hombre a una respuesta. Y dice el texto que yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Estas palabras parecen un detalle pues no tan importante para algunos, pero en realidad conduce al momento culminante de la historia, al clímax de la narración. Porque hay un cambio. Este hombre no informado, este hombre que no entiende, que está confundido, ahora comprende. Ahora entiende todo, ahora sabe quién es Jesús, ahora sabe el valor de ese sacrificio y ahora también sabe la respuesta que tiene que dar. Y cuando ve el agua en el camino, dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide eso? ¿Ven el cambio? ¿Ven la transformación? Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de entendimiento. Él estaba tratando de identificar al personaje de la profecía y ahora lo entiende, ahora sabe quién es. Ahora pregunta: ¿cómo respondo a ese mensaje? Ahora pregunto: ¿cómo me beneficio de eso que me has compartido? Ahora quiero saber cómo puedo participar de la salvación que Cristo hizo posible en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre. Ahora mi interés es: ¿qué impide que yo participe de eso? La predicación de Felipe había incluido aquí que el Señor demanda al pecador su obediencia, que se someta humildemente. Sin duda, Felipe le dijo: tienes que ser bautizado para el perdón de tus pecados. Tienes que arrepentirte. Dijo: bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide? Si crees de todo corazón, no si crees intelectualmente solamente, sino si crees de todo corazón, bien puedes. La verdad ha penetrado su corazón, porque él dice, en cuanto escucha aquella afirmación condicional: si crees de todo corazón, bien puedes, él responde inmediatamente, sin dilaciones, sin decir para después, sin decir luego,
sin decir más tarde o luego te digo, o yo te escribo, o dame una dirección. No, inmediatamente en cuanto escucha, si crees de todo corazón bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro él mismo. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La verdad ha penetrado su entendimiento, la fe ha nacido en su corazón y la fe lo está impulsando a la obediencia. Cuando hablamos de cambios, porque mucha gente ya entiende, hay personas que ya entienden, pero que no deciden obedecer. ¿Por qué? No porque el evangelio se los impida. Ellos son los que ponen impedimentos, ¿no? Uno les explica el evangelio y dice, pues aquí hay agua. Y ellos ponen los límites, dicen, no, después. Es que hay algunas cosas. Recuerdo cuando estaba predicando ahí en la cárcel, ahí en Juárez, a los presos y decía uno de ellos, pues yo sí quiero obedecer, sí creo lo que dice, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero todavía tengo algunos pendientes que hacer. Bueno, él hablaba de cometer otros crímenes, ¿verdad? Dije, no, mejor aquí le cambio para otro lado, ¿no? Y había otro que decía, no, es que necesito cambiar algunas cosas. Pero lo interesante, hermanos, es que uno se bautiza no hasta que ha cambiado, sino porque ha decidido cambiar. Ha decidido. El arrepentimiento es una decisión. No es que, no, pues primero cambia, primero mantén una vida con ciertas actividades positivas y abandona las negativas, y cuando ya seas una nueva persona, con una nueva forma de vivir, entonces vienes y te bautizas. No, eso no dice la Biblia en ninguna parte. Porque si así fuera el caso, entonces ningún bautismo hubiera ocurrido. Los del día de Pentecostés no se hubieran bautizado ese día. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y entonces los que recibieron su palabra, no dice los que cambiaron y tenían una nueva forma de vivir. No, los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día. Ese mismo día se bautizaron. El carcelero de Filipos también en aquella misma hora de la noche se bautizó él con todos los suyos. Y ahora él no dice, déjame cambiar algunas cosas. O Felipe le dice, mira, vamos a una cosa, ¿quieres bautizarte? Sí. ¿Qué impide que? No, primero tienes que cambiar, amigo. Primero tienes que cambiar, dar testimonio de tu nueva vida, y quizás hasta responder algún cuestionario, leer un curso, y entonces cuando ya tengas la firma del maestro y des evidencia de una nueva vida, entonces puedes ser bautizado. No, dijo, si crees de todo corazón bien puedes, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron al agua y lo bautizó. ¿Por qué? Porque el cambio comienza con una decisión. Al menos el cambio que te permite entrar al agua. El cambio que te permite entrar al agua. El cambio que te permite el perdón de pecados. El cambio que te permite tener una nueva vida. Es una decisión. Es una decisión firme. Una decisión firme de aquí en adelante. Dejo eso, me abandono esa práctica. Abandono esa actitud, abandono esa mentalidad, abandono esa miseria que estoy practicando, abandono esa vida. Dejo de hacer lo malo, aquí decido, dejo de hacer lo malo y voy a aprender a hacer lo bueno, como dijo el profeta. Entonces hay personas que si no se han bautizado es porque ellas están poniendo obstáculos para eso. No es Dios el que pone los obstáculos. Si crees de todo corazón bien puedes. Así que, ¿qué impide? Bueno, si usted entiende lo que lee, se dará cuenta que usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y entonces tener una nueva vida. Recibir el perdón de sus pecados. Tener una conciencia tan limpia como la de un bebé.
Porque cuando Dios perdona, no perdona a medias. No perdona a medias, no deja cochambre en el alma. Cuando Dios perdona, cancela. Dios dice, arrojaré sus pecados, por muy rojos que sean, por muy oscuros y apestosos y ruines que sean, arrojaré sus pecados y no me acordaré más. Nosotros sí nos acordamos. Los que nos rodean sí se acuerdan de nuestros pecados, ¿verdad? Y a veces hasta nos los avientan en la cara, pero afortunadamente el juez no lo hace. Él dice, Él ha prometido que si nos arrepentimos de nuestros pecados, los arroja lejos y nunca más se acordará de ellos. El mismo Juan en el Nuevo Testamento dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. ¿Entiendes lo que lees? Aquella pregunta lo llevó a examinar su propia condición. Aquella pregunta lo condujo hacia Cristo. Aquella pregunta lo llevó a la fe y a la obediencia. Y aquella pregunta terminó llevándolo al gozo verdadero. Porque el final de la historia es ese. Él siguió gozoso su camino. Ahora sí va bien contento, hermanos. Ahora sí va gozoso. Pero es el gozo de la salvación. Como dijo David, ¿no? Cuando cayó en pecado David, cuando se hundió en las profundidades del pecado, después dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque el pecado daña, embrutece, lastima, hiere. Pero el gozo del Señor es magnífico. Y cuando somos perdonados, vuelve el gozo de nuestra salvación. Así que, ¿entiende usted lo que ha escuchado? Si hay alguien aquí que no es cristiano, hoy usted puede comenzar una nueva vida en Jesucristo. No porque yo se lo haya dicho, sino por la misericordia de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que si hay alguien aquí, le invitamos a que mientras estamos cantando el himno, salga de su lugar y venga aquí al frente a confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Porque si usted quiere llegar al agua, si usted quiere ser bautizado para el perdón de sus pecados, usted necesita arrepentirse de sus pecados, tomar esa decisión, confesar a Jesús delante de los hombres como el Hijo de Dios y entonces ser bautizado para el perdón de sus pecados y comenzar una nueva vida. No tiene por qué irse muerto de aquí. No tiene por qué irse como llegó aquí, condenado y sin gozo. Hoy puede irse de aquí perdonado por la sangre de Jesús, por su misericordia y por su bondad. Así que les voy a rogar que estemos de pie un momento. Vamos a estar de pie y vamos a cantar un himno. Nuestro hermano nos va a dirigir. Y si hay alguien aquí que quiera comenzar una nueva vida, pues lo puede hacer mientras cantamos. De la misma manera, si hay hermanos que han caído de la gracia, también nosotros como cristianos, cuando nos alejamos de Dios, cuando tropezamos, tenemos la oportunidad del Señor de levantarnos. La Escritura exhorta diciendo, levántate de entre los muertos, porque no es razón para estar ahí. Así que si hay alguien que ha caído de la gracia, hoy puede también ser perdonado. De hecho, la cita que dije hace un momento de Juan, es para los cristianos. El mismo Juan se incluye. Si confesamos, dijo Juan, nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el cristiano tiene también esa oportunidad si es que ha caído, si es que se ha alejado de la iglesia, si es que está apartado, si es que ha cometido una falta, un error. Bueno, es tiempo para que se levante y siga caminando con el Señor. Así que si hay alguien, pueden venir aquí mientras cantamos el himno. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905.
todos serán bienvenidos. de salud, solo en él hallaré la divina plenitud.